día. Así que el Señor les bendiga y ahora vamos a pasar a escuchar otra porción de la palabra y esta la trae nuestra nuestra pastora Jenny Pereira. Que el Señor le bendiga a la pastora y que también el Señor habla a través de sus labios para nosotros que podamos entender su bendita palabra. Que el Señor le bendiga. Amén, hermanas, el Señor le bendiga. Amén. ¿Están contentas o no? ¿Sí? ¿Con frío? Qué día frío, ¿verdad? ¿Le puede dar un aplauso al Señor para que sus manitos se calienten un poquito? Mire que el Señor ha sido tan bueno, como decía nuestra hermana, quizás con muchas dificultades usted hoy está en este lugar, pero es el día que el Señor escogió. El lema de este retiro, Talita Kumi, es niña levántate, mujer levántate. Así lo pusieron por nombre el año pasado y hoy le han agregado el lema palabras como miel. Y poder escuchar la palabra del Señor siempre va a ser miel para nosotros, porque como decía la hermana, quizás claro, con bastantes trabas por delante, pero cuando solo escuchamos la voz del Señor, es la que nos afirma, la que nos da seguridad, nos estabiliza nuestras emociones. Como decía nuestra hermana anterior, Ángela, las emociones y las palabras que durante el día y en lo cotidiano vamos recibiendo o vamos solo declarando son las que van marcando también nuestro día a día. Entonces, yo vengo desde el cumpleaños de mi pastor estuvo de cumpleaños estos días, cumplió 60 años y somos varios pastores de la misión y yo tenía dos soluciones para este día. Era no estar allá y estar aquí, y era no estar aquí y estar allá. Y la pastora me dio la posibilidad de no estar aquí. Me dijo, pastora, si usted tiene este compromiso, ellos lo iban a entender porque era el cumpleaños de mi pastor, para mí mi padre espiritual, pero más que eso ha cumplido un rol de padre consejero. Yo no tuve papá, entonces esa figura paterna la tengo en mi pastor, entonces para mí era súper importante estar hoy allá. Y yo dije, sí, me conviene estar en los dos lugares, porque arrebato el cariño de mi padre, pero también me convenía estar aquí, no por la oportunidad de predicar, que sin duda es maravilloso, sino de poder ver cuántas de ustedes están dispuestas a pesar de la comodidad de la casa, de la estufa de la casa, de la cama de la casa, del pijama de la casa, de las pantuflas de la casa. Usted dejó todo allá y dijo, este es mi día. Entonces, el que usted haya determinado salir de casa y estar aquí sentadita con los pies fríos, las manitos frías, créame que eso no pasa por alto. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias. Amén. Padre amado, vamos delante de tu presencia agradeciendo, Señor, por este retiro. Agradeciendo, Señor, porque lo has puesto en el corazón de tu pastora, de tu sierva, Señor. Todo lo preparaste, todo tú, Señor, ya lo tenías predestinado para este día. Agradecemos, Señor, porque tú has puesto el hacer como el querer. Señor, ya has tomado tú las decisiones y has guiado, Señor, este día para prepararlo, Señor, en nuestros corazones. Todo lo que tú has ministrado, todo lo que tú nos has enseñado, Señor, a través de la ciencia, a través de tu palabra, a través de lo espiritual, Señor, nos ayuda a cada una de nosotras, Señor amado, para aprender más de lo que es, Señor, escuchar tu voz. El que tu palabra, Señor, sea miel para nosotros y podamos degustar, Señor, lo que tú tienes para cada una de nosotras. Sin duda siempre queremos escuchar palabras, Señor, que vengan con dulzura, pero también tu palabra dice que esta nos enseña, nos redarguye, nos instruye, Señor. Y muchas veces necesitamos, Señor,
hacer ese clic en nuestra memoria, en nuestra mente, y que nuestra alma, Señor, esté ligada a la conexión contigo y a tu palabra, porque allí, Señor, tú nos ayudas a caminar. Te damos gracias, Señor, por cada una de nosotras que estamos aquí y porque has preparado, Señor, todo. Te bendecimos, Señor. Te rogamos que en este tiempo de la palabra quietes, Señor, nuestras vidas. Señor, que todo sea sujeto a ti. Toda circunstancia, Señor, mi vida, Señor, la presento como un vaso delante de ti para que tú lo uses, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanas. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Él es merecedor de la gloria. Si usted nunca me ha escuchado, o bueno, no me presenté. Partí de atrás para adelante, pues, hermanas. Mi nombre es Jenny Pereira, soy la esposa del pastor Alex. Quienes lo conocen y quienes no, lo van a conocer en algún momento. Mi esposito está fuera de Chile, está por México. Mire, con los días fríos, ni le digo cómo lo he extrañado. Esos calientacamas no sirven si él no está al lado mío. Me queda poquito, llega el lunes. Estamos muy contentos de estar en este tiempo cubriendo esta iglesia. Mi pastora, yo me despedí ahora de ella allá y le decía: mamita, me tengo que ir porque no, me dijo, ¿por qué se va? Yo le digo, no, es que tengo un compromiso de antes y era necesario estar. Y como les decía, estar acá para mí es continuar hablando de lo que fue nuestro retiro. Quizás no me conocen, como decía, y quizás no escuchan de mi boca, o quizás sí han tenido la oportunidad de que yo, en el lugar donde tenemos nuestra iglesia, el lugar que el Señor nos permite pastorear, siempre digo, tenemos varios adoradores, más de uno, más de una danza y más de un corro, que son el ministerio de adoradores. Son más de uno. Pero siempre les ayudamos al pueblo a que entienda que ninguno de los que tienen el privilegio de estar adelante, ni nosotros, ni los que están sirviendo en algún privilegio, es más importante que el Señor. Siempre es Él el primero. Mientras usted se encuentre con el Señor en la casa del Señor, usted está listo. Nunca mire a sus pastores, que sin duda merecen el respeto. Yo respeto a mi pastor y a mi pastora. Respeto a la pastora Susana, al pastor Nestalí. Jamás le diría Susana. Quizá ya a los años de más confianza, no lo sé. Pero para mí todavía es la pastora Susana. Y imagínense que merecemos sí el respeto, pero quien merece la honra es el Señor. Amén. Y bueno, nosotros venimos terminando nuestro retiro anual, donde algunos de ustedes estuvieron, y les bendecimos porque nos llevaron un tiempo de alabanza. Nosotros siempre les pedimos los coritos, porque ya en nuestra iglesia no se escuchan los coritos, pero cuando van ustedes nos gozamos mucho. Así que les bendecimos. Y nuestro retiro fue el poder de su voz. Así fue el lema de nuestro retiro, y fue maravilloso porque pudimos canalizar la voz de Dios para cada uno de nosotros. Y este retiro, Palabras como Miel, va conectado al poder de la voz de Dios, porque la única manera que usted pueda disfrutar de la miel como la palabra es escuchando la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Habla de distintas maneras. Le puede hablar por la palabra, que es la palabra más segura, que es la Biblia. Usted dirá, pero no tiene la Biblia, hermanos, hermanas amadas. Esta tecnología hoy nos ayuda, donde tenemos aquí más de, no sé cuántas serán. No sé. ¿Para qué le voy a decir si no lo sé? Deben haber unas, no sé cuántas, deben ser más de 100. Nunca lo había visto. No sale la cantidad, pero son muchísimas. No sé. Por lo menos en esta deben ser unas 100 versiones de la Biblia. En esta, en la que yo tengo, no sé, hay más actualizada. Y claramente, la palabra más segura está en la Biblia. Luego, el Señor le puede hablar por una voz profética. Que se levante un profeta y pueda venir y entregarle a usted una palabra. Y esa palabra va a venir guiada y inspirada por la palabra más segura, que es la palabra del Señor. Le puede hablar a través de sueños.
le pueda hablar a través de una visión, o le pueda hablar tan solo usted mirando ese texto, o solo mirando ese dibujo. Usted dirá, ¿cómo tanta cosa puede hablar Dios? Sí. Usted puede estar pelando una papa y el Señor le va a estar hablando. Usted va a estar lavando la loza, porque esos son nuestros oficios, hermanas. Entre otros más, no es uno de los que más, pero tenemos hartos. Quitando las manchas de nuestras ropas, el Señor nos puede hablar. Entonces, cuando Él habla, viene con tanta dulzura, a veces viene con corrección. Y cuando nosotras necesitamos escuchar esa corrección, a veces duele. Porque para que seamos formadas, seamos pulidas, necesitamos que haya un roce. Cuando no hemos caído o no hemos pasado a rayar la mano en el rallador, los deditos, duele, ¿verdad? Y necesitamos que nosotros seamos formadas. Entonces, estuve orando al Señor y pidiendo una dirección del poder de su voz, de poder hablar para ustedes una palabra de miel, una palabra que viniera con dulzura, pero también que nos guíe. Amén. Entonces les voy a invitar, si usted trajo su Biblia y si no me ayudan ahí a buscar la versión. Por lo menos yo tengo aquí en este momento la nueva versión internacional, el Salmos 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Mire lo que está hablando. Si usted va analizando la palabra, se va a dar cuenta de lo que está hablando la palabra. Dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Verso 10. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Mire, la palabra del Señor es más que eso. Y verso 11 dice, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanas? Reverencia, miren, ellas todavía están con la reverencia al tiempo de la palabra. Y en otra versión, en la versión nueva traducción viviente, lo dice así, se lo voy a leer rapidito, del 19 al 7, lo mismo. Dice, las enseñanzas del Señor, gracias pastor, muchas gracias, gracias Benjita. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. En otra versión, dice, reavivan el alma. Las enseñanzas del Señor. En la anterior, si se dan cuenta, decía, la ley del Señor es perfecta. Más en esta dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Cuando está hablando de la ley, está hablando de la palabra del Señor. Entonces dice, reavivan el alma. Porque el alma, hermanas, amadas, muchas veces no está en un estado que necesita ser reanimado. Recuerden que David ordenaba al alma que estuviese así despierto, que esté, vamos, alaba al Señor, porque el alma tiende a darle la flojera. En pocas palabras. Dice, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Mire los mandamientos del Señor. Si nosotras caminamos bajo los mandamientos del Señor, mire lo que hace. Dice que trae alegría al Señor. ¿Usted se goza haciendo la voluntad del Señor? Porque si nosotras hacemos la voluntad del Señor, va a traer alegría al corazón. Siempre de un acto va a haber una consecuencia.
Siempre va a haber algo. Entonces dice, los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Para nosotros son guianzas y nos ayudan a caminar y nos ayudan a vivir. Verso 9 dice, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Y las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Ay, se me enganchó. Ahí sí. Verso 10 dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y aquí el 11 termina diciendo, sirven de advertencia para tu siervo, para tu sierva, la palabra del Señor. Una gran recompensa para quienes obedecen. Aquí nos damos cuenta que nos encontramos desde el 7 al 11, del capítulo 19, del 7 al 11, nos encontramos con diferentes enseñanzas. Entonces, esta enseñanza nos está aclarando que la palabra del Señor nos guía. Cada una de nosotros, yo no sé cuántas llevan de años en el Evangelio. Yo llevo 29 años, no miento, 30. Acabo de perder la memoria. Hagan memoria, Eli, por favor, ¿cuánto era? No, porque yo cumplo 29 de matrimonio. 15. Tengo 46, 31 años, ya. Uy, qué costó. A los 15 años, hermanas, conocí al Señor. Llevo 31 años sirviendo al Señor. De los 15, hermanas amadas, no me he apartado nunca del Evangelio para la gloria del Señor. El único tiempo que no me he congregado ha sido las vacaciones. De hecho, no todas, porque hasta a veces hemos ido a iglesia. Pero mire, que la palabra del Señor durante estos 31 años ha sido enseñanza para mí. Yo no sé cuántos años, quizás hay hermanas que lleven más años que yo, otras quizás llevan menos que yo. Pero déjeme decirle que lo único que a nosotros nos ha afirmado el caminar durante estos años ha sido la palabra. Porque ha sido nuestra guía, ha sido nuestra esperanza, ha sido nuestra fortaleza, ha sido la fe, como decía nuestra hermana Ángela, porque necesitamos que en medio de esto, de una palabra de Dios, que la voz de Dios venga como miel a nosotras, tiene que ser con fe. Usted dirá, pero aquí no tengo un panal, no tengo miel, pero tiene fe. Y si la palabra dice que esta trae para usted miel como panal destilando, usted tiene que creerlo. Entonces así activamos la fe. Y dice que trae diferentes beneficios para nuestra vida. La palabra del Señor trae beneficios. Nosotras yo en uno de los estudios estuve leyendo la cantidad de beneficios que tiene cuando nosotras creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Porque cuando nosotras nombramos la sangre del Señor, los demonios huyen. Las cadenas son rotas. Recibimos el poder del Espíritu Santo. Reprendemos toda enfermedad. Porque esa sangre del Señor fue tan pura. No se contaminó con el pecado como nosotros sí nos contaminamos. Esa sangre quedó intachable, quedó tan pura que cuando solo la nombramos el enemigo huye. Entonces podemos ver que hay beneficios cuando nosotros caminamos bajo la guianza de la palabra del Señor. Esa es la que nos fortalece, la que nos ayuda, la que nos afirma y la que nos establece en el reino. Porque la única esperanza, amada hermana, no está en el mundo, no está afuera, no está en el encierro y no está en la depresión. La esperanza para que usted se levante como una mujer de fe, una mujer que tiene proyección de vida, que el alimento es la palabra, que el medicamento es la palabra. Usted va a decir, aquí yo solamente tengo una decisión, es levantarme. Porque la palabra es la mejor medicina. La palabra dice, cree en el Señor Jesús. Cree.
Y nosotras, si estamos aquí, si usted está aquí, es porque tiene fe. Es porque usted sabe que el Señor es su guía y es su esperanza. Entonces, mire, una de las primeras enseñanzas que nos enseñó aquí en el verso 7, dice: la ley es la palabra del Señor. Cuando dice la ley, está hablando de su palabra. Y dice, nos dice que la Biblia es perfecta. Dice, la realidad, la Biblia sí, es la única verdad revelada al mundo. Lo fui buscando creo que fue la Biblia de la versión El Expositor. Cuando esta Biblia va poniendo los versos, inmediatamente va dando una reflexión de la palabra, de la enseñanza. Y destaqué esta que decía esto: nos dice que la Biblia sí es perfecta. La Biblia es única en verdad revelada para el mundo. Y realmente siempre ha sido así. Ella sola puede sostener y hacer sabio al sencillo. Nuevamente, repito lo que decía mi hermana Ángela, de la sabiduría. La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué tenemos que buscar? En la palabra la sabiduría. Porque cuando hay quiebres en una casa, no lo vamos a solucionar quebrando platos, ni lo vamos a solucionar con gritos, ni con portazos, ni con tirando las cosas. Se soluciona con la palabra, porque es la única que le sostiene a usted a seguir creyendo. Entonces nos dice que debemos encontrar sabiduría. ¿Sabe usted que no solo a la mujer se le demanda la sabiduría? Porque dice, sí dice, la mujer sabia edifica la casa, pero también le habla al varón. Y al varón se le dice, varones, vivir sabiamente con ellas. Entonces a ambos se nos pide sabiduría. Cuando usted el esposo le diga, ay, la mujer sabia, burlándose, usted diga inmediatamente, la palabra dice, varones, vivir sabiamente con ella. Entonces usted hágale entender que la tiene que comprender. Tienen que tener sabiduría ambos. Aquí no uno es más sabio que el otro. Ambos deben ser sabios. Amén. Luego dice, continuando en el verso del 7, vamos al 8, dice, los mandamientos, cuando nos estaba hablando de los mandamientos, dice que estos son rectos. No simplemente porque son del Señor, sino porque verdaderamente son rectos. Cuando el Señor a nosotros nos deja los mandamientos, nos dice, nómbreme alguno, a ver si se lo saben. Es sin participación de varones, por favor. Esto es de damas. Amarás sobre todas las cosas. Es un mandamiento. Mire lo que dice esta reflexión. Dice, simplemente porque verdaderamente son rectos los mandamientos. No nos dice que hay otra opción, dice que debemos amarlo. Y eso es rectitud. Eso es que se nos está demandando a nosotras, ama al Señor sobre todas las cosas. No hay otro. ¿Cuál otro mandamiento se sabe? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y tus días? Y dice, honralo si te amó o no te amó. ¿Le podemos poner a la palabra? ¿Le podemos sacar? No lo dice, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Hermanas amadas, cuando yo escuché ese verso, hermana, al que estaba predicando, pobrecito, debe haber sido terrible para él. Él estaba predicando, un pastor, y era de visita en mi iglesia. Yo había escuchado esto, los mandamientos, cuando iba a Rayito de Sol, escuela dominical. Fui maestra de niños de 5 a 7 años y le enseñé honra al padre y a la madre. Pero yo le saqué y tus días serán alargados. O dice, y tendrás larga vida en otra versión. Pero hermanas, cuando lo predica ese pastor en la iglesia, que el Señor nos permite pastorear, él baja del altar, terminó el tiempo de la palabra y yo me acerco.
y le digo, lindo mensaje. No lo haga usted conmigo. Lindo el mensaje, le dije, pero no lo recibo. Nada de sabiduría ni nada de humildad. Le dije, pero no lo recibo, pastor. Y él me mira y me dice, pero amada, ¿cómo no va a recibir la palabra del Señor? Sí, le dije yo, hay cosas que puedo rescatar del mensaje, pero usted me está dando algo que yo no lo quiero hacer. Y aquí dice, honra a padre y madre, y yo con eso me quedo. Pero cuando usted está hablando de mis días serán alargados, y me confronta, porque cuando él estaba explicando la palabra, él dice, ¿quiere usted ver a sus hijos crecer? ¿Quiere ver un día a sus nietos? ¿Quiere ver una generación sirviendo al Señor? Entonces honre, él dice, a su padre, a su madre. Y yo empiezo así, hermano, y una lucha interna dentro de mí que me ardía hasta no sé a dónde. Había ese ají más picante, que el estómago me daba vuelta, vuelta, vuelta. Y yo decía, no, 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 no. Es que yo voy a honrar a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá. Porque papá hubo, pero no hubo. Entonces yo me acerco y le dije, es que usted está diciendo que yo tengo que honrar a un hombre que no existe. Y yo no lo voy a buscar y yo no lo voy a honrar. Y entonces le digo eso y él me dice, sierva, pero la palabra dice esto y no le vamos a poder sacar, ni le vamos a poner. Pero si tu padre fue de esta manera, el Señor no te está diciendo que lo debes honrar por esta condición. Tú debes honrarlo. Yo le digo no. Y como Kiko, ¿se acuerda usted del personaje de Kiko? Ok. Fui y lloré, pero más encima le dije, yo lo voy a hablar con mi pastor. Y voy donde mi pastor Billy y le digo, quiero decirle que tal pastor fue a predicar a mi iglesia de la misión y él predicó esto. Y le expongo lo que le estoy contando a ustedes, amadas. Y le digo, me confrontó, porque yo no puedo honrar a un padre que no me amó, a un padre que no me quiso, que no conoce mi nombre bien, no sabe mi fecha de cumpleaños, no sabe cuántos hijos tengo, prácticamente no tiene idea de nada. Le dije, ¿cómo voy a honrar a un padre? Y le doy todas las otras descripciones de infancia. Yo le digo, yo no lo voy a amar y no lo voy a honrar. Y mi pastor me dice, entonces no vas a ver a tus hijos crecer. La palabra confronta, hermanas. A veces trae palabra como miel, otras veces no viene con miel, pero viene con enseñanza. Cuando él me dice eso, entonces le voy a poner aquí en la Biblia que no vas a honrar a un padre que te golpeó y que te abandonó y que te desnudó. Lo pongo, me dijo. Y yo le digo, no puede ponerlo porque esta fue inspirada por el Señor y no se puede adulterar. Me dice, entonces tienes que honrar. Y yo le digo, yo lo busqué en una oportunidad y el día más importante era el día que yo me casaba. Y le di la oportunidad, le dije, yo me voy a casar y yo quiero decirte que te perdono. Y la respuesta de él como papá, cuando yo ya tenía 18 años, fue esta palabra que no trajo dulzura: eres una tonta. Entonces yo le digo a mi pastor, ¿cómo lo busco ahora? ¿Cómo lo honro ahora? No lo voy a hacer, porque es una persona que no le interesa, no hay interés por mí. Y mi pastor me dice, perfecto. ¿Hay alguna persona que haya suplantado la paternidad? Yo le digo, sí existe una persona, un abuelo
un tío, alguien que ocupó esta imagen paterna. ¿Sí? Hay honra. Y empecé a hacerlo, hermanas. Pero sí me quedé con el pesar de que tenía que honrar a la otra persona. Y yo dije, lo único que puedo hacer es orar por él. Él falleció hace pocos años, creo que 2. Si no me equivoco, 2 o 3. Previo a un retiro de mi iglesia, recibo la llamada de una de mis hermanas y nos dice que él estaba muy grave de un infarto. Mi hermana tenía un contacto y yo le digo, hermana, qué pena por ti, porque ella sí tenía lazo. Pero vamos a orar por él, nada más. Pasaron los días y la inquietud siguió. Y yo hablo con mi pastor. ¿Sabe usted qué función cumple el pastor y su pastora en usted? La palabra dice que ellos velan por su alma. Su pastor y su pastora velan por su alma, para que su alma, si está angustiada, desesperada, a través de la palabra, ellos puedan traerle a usted la necesidad de poder restaurar áreas en la vida. Una palabra que venga inspirada por Dios, una voz de Dios, la cual transforme en nosotros lo que está abatido. Yo le digo a mi pastor y él me dice, hija, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, no sé. Sé que se va a morir, pero no sé qué voy a hacer. Porque no tengo dolor por su partida. No tengo pena porque se va a morir, porque yo no lo amé, no lo quise, no fue un padre presente, entonces no hay lazo. Pero tengo pena por mi hermana, le dije, porque con mi hermana hasta nos parecemos. Mucho. Por mi hermana tenía más aflicción. Entonces nos fuimos con mi mamá, mis hermanas, y mi mamá quiso ir. Y se nos presenta entre esos días de espera fuera del hospital. Sale el médico y dice, necesito que busquen a un cura o a un pastor para la extrema unción, porque a este caballero algo le pasa que todavía no puede descansar. Hermanas amadas, llevaba 6 infartos y no se moría. ¿Cómo habrá sido ese hombre? Porque con 6 infartos, hermano, ¿qué corazón aguanta? Y entonces mi hermana me dice, pero tú eres pastora. Fue como, hermana, un trago amargo para mí. Y yo le digo, sí, pero yo estoy en la misma situación que tú. Entonces no me pidas que yo entre a orar por él. Pero hermanas, yo amo estar en la calle con el necesitado. Usted hoy día me ve con taquitos, con zapatitos, arregladita, pero también he andado en la calle, en los hospitales, debajo del puente en Mapocho, con hartas calcetas. De hecho, ahora ando con una de esas que se usan para andar en la calle, esas bien gruesas, con buzos. Y el Señor me habla y me dice, ¿y no Él es igual que ellos que ayudas en la calle? ¿No es un alma más que necesita hoy? Tomé a mi hermana menor, que no es cristiana, la tomo de la mano y le dije, vamos, entremos las dos. Y ella me dice, pero si yo no sé orar, tú te quedás callada nomás, le dije yo, entra conmigo. Y entramos, hermana. De las dos, creo que ella era la que más lo odiaba a él, más que yo, porque yo le había presentado el perdón. Ella, que es la menor que yo, ella era cruz para el cielo con él. Pero ella le tomó la mano y yo la observé y dije, uy. Solo conocíamos el rostro y los brazos,
que era moreno. Pero en realidad no era moreno, porque como estaba lleno de cables, su tez, su piel era blanco. Entonces yo le dije, por eso yo soy más blanca que ustedes que son más morenas. Les dije a mis hermanas. Y entonces mi hermana dice, uy, no era tan moreno, era más blanco, porque recién ahí conocimos quién era nuestro progenitor, su piel, sus piernas más blancas. Había sido minero, entonces allá su piel se quema. Y hermanas, le dije a mi hermana, cierra tus ojos que vamos a orar. Y cuando empiezo a orar, yo no le hablé a él con su nombre. No le dije tampoco nada más allá. No le dije papá, porque para mí la palabra papá no existía en mi lenguaje, más que solamente el Señor. Cuando empiezo a orar por él, me dirijo a su alma y le digo, alma de Luis Pereira, te ordeno en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre que Cristo derramó, que te arrepientas, hermano. Yo lo que más le estaba sacando en cara, sus pecados. Que te arrepientas de todas tus faltas, de todos tus pecados, de todo lo que me pegaste. No le dije eso. De todos los errores que cometiste, de todo el daño que hiciste, en el nombre de Jesús. Y empecé a reprender al alma de ese hombre, porque él ya no estaba en las condiciones. Cuando yo empiezo a orar, mi hermana estaba así. Yo creo que estaba más asustada ella. Y se confronta el alma. Cuando empiezo a orar de esa manera, su pecho se levanta, hace un movimiento. Aquí él estaba conectado, pero el médico me dice, háblele fuerte, porque lo último que una persona pierde antes de morir es la audición. Háblele fuerte. Y yo le digo, te ordeno en el nombre de Jesús. Y empieza a levantar su pecho. Terminamos de orar, la máquina no sonó el pi. No, hermano, no funcionó esta oración, dije yo. Termino de orar, me voy afuera. Mi hermana me abraza y me dice, gracias por orar por mi papá. Y yo le digo, oré por un necesitado. Me fui, nos fuimos ya del hospital, 8:30, creo 8, algo así. Llegamos a la casa de mi hermana. Yo me pongo pijama porque es típico cuando está alguien ya en las últimas, como que se reúne la familia antes y empiezan a contar las anécdotas o los recuerdos de la persona que está ahí. Pero yo, como traté en mi infancia de no tener tantos recuerdos, yo le digo a mi hermana, me voy a acostar porque lo que ustedes están hablando ni yo lo recuerdo. Me voy a acostar mejor. Me pongo pijama y suena el teléfono. Y él había fallecido. Vamos con mi hermana, que era la más afectada, fuimos con ella y el médico le dice, cuando entraron a orar por él, su cuerpo se vació por completo. Por completo. Tuvimos que cerrar la sala y hacer un aseo quirúrgico porque todo quedó contaminado. Y dice, y él partió del 7º infarto. Ahí murió. Pero el Señor me dijo, honra. Y la única posibilidad que tuve de honrar fue que él fuera libre. Fue una oración
que le rompió las cadenas y pudo ser libre. Palabras que a veces son con dulzuras y otras veces que te confrontan. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra. Es os que améis los unos a los otros. No nos está diciendo la condición nuevamente, dice que nos amemos. ¿Podemos cambiar algo en la palabra? No la podemos cambiar. Siempre para nosotras la palabra del Señor y los mandamientos del Señor deben ser rectitud, porque nos van a ordenar. La palabra también es temor. Dice, esta es la instrucción proporcionada por Dios para los que le temen a Él. Luego en el otro verso decía, ni el oro podrá traer, en el verso 7, si lo vamos a ver, verso 10. Son más deseables que el oro, las palabras dice, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. ¿Podrá el oro ser más que la palabra de Dios? Las riquezas. Entonces, como reflexión dice, la palabra de Dios es el beneficio más grande para el hombre y la mujer. Y por lo tanto debe ser más deseable que cualquier cantidad de riquezas. Para nosotras no debe ser más valor una joya más que la palabra del Señor. Alégrese cuando le entregan un pancito de vida. Alégrese cuando en la calle, aunque usted sea una mujer cristiana y le entregan un tratado, alégrese, porque algo el Señor quiere hablar. No es un tarot, no es a la suerte, es la palabra de Dios que sale al encuentro oportuno. Por eso usted vaya siempre discerniendo. Las micros tienen propagandas y muchas veces nos está hablando esas letras y uno dice, pero nada que ver. Pero el Espíritu Santo habla de la manera que quiere. Allí vemos aguas corrientes. Y en eso el Señor te puede hablar. En una imagen. El Señor te puede estar hablando. Por eso la palabra para nosotras debe ser el alimento diario. Debe fatigarse nuestra alma si no encontramos esa miel, si no encontramos esa dulzura. La palabra es el beneficio más grande. No debemos, mire, la miel tiene muchas propiedades. Hay diferentes tipos de miel donde ponen las abejas, las dejan en lugares donde hay muchas hierbas. Esa miel está llena de propiedades de hierbas. Hay otras que las ponen en diferentes lugares y árboles para que la miel tenga las propiedades. Pero qué mejor es la palabra del Señor, que tiene para cada una de nosotras palabras que son de beneficio, que nos confronta sin duda, como el que le acabo de decir, hermanas. A mí me confrontó. Yo no quería honrar. Yo no quería orar por un hombre que no me amó. Yo no quería enfrentarme a él ni verlo nunca. Pero el Señor me llevó a honrarlo en el lecho de su muerte. Y lo confrontó a él en su alma. ¿Qué hace la palabra? Es la que transforma, es la que liberta, es la que sana. Porque viene inspirada por Dios. Dice que aquellos que reciben este beneficio, aquellos que desean fervientemente encontrarse con la palabra de Dios, hay un galardón que le espera, hay una promesa que le espera, hay una recompensa.
Lo único que el Señor quiere, hermanas amadas, es enseñarnos a través de su palabra. A veces nos va a doler, a veces nos va a raspar, pero necesitamos que la palabra nos guíe, que limpie nuestro caminar, que traiga para nosotros dulzura, que traiga bálsamo, que traiga caricias, porque eso es la palabra de Dios. Cuando nos confronta, luego viene con bálsamo, luego viene con caricias. Por eso dice que para aquellos hay una recompensa. Las escrituras, como el sol mora en los cielos, ellos advirtieron, amonestaron y enseñaron. La dulzura de su palabra, como recién les decía, nos sana, restaura, liberta, trae presencia y nos guía al caminar. Quizás muchas de nosotras necesitábamos el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántas han recibido a Cristo en su corazón? Ese día Él cambió nuestro destino. Él cambió nuestro caminar. Porque dice que todos aquellos que le recibieron son llamados hijos de Dios e hijas de Dios. Desde ese nuevo nacimiento, Él nos toma de su mano y nos enseña a caminar. Nos enseña con su palabra, que es la leche espiritual. Nos enseña hasta un cierto tiempo con leche, pero después nos confronta con porotos. Porque dice, ya están grandecitas, ya tienen que aprender a masticar y a tolerar. Amén. Dice las palabras. Aquí dejé algo, hermanas, que esto me llamó la atención. Y lo predicó un hermano de la iglesia hace unos días. Que hay palabras que no nos llevan a nada bien. Lo que nosotras hablamos y declaramos, porque nuestra boca tiene poder. ¿Y usted se acuerda de Elías? ¿El profeta Elías? ¿Sí? ¿Se recuerda? Primera de Reyes 19:1, les voy a contar un poquito si es que no recuerda. Acab le contó a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, que el Señor la reprenda, envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses, cuando sale dioses minúscula, es que estaba hablando de esos dioses que se habían levantado en contra de nuestro Dios. Dice que esos dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel lo maldijo con su boca. Ella se dio un requisito sola. Jezabel es un espíritu de brujería que maldice, que ata. Entonces ella entrega una palabra a Elías de maldición, lo que la boca declaró. Y dice ella, se pone como una meta: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Una amenaza a Elías, una amenaza de que lo iba a buscar y lo iba a matar. Como tú, le dice, le quitaste la vida a mis profetas. Viendo entonces Elías este peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Por dónde se fue? Por el desierto. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, miren lo que empezó a sentir Elías, bajo una voz
que no era de Dios. Una voz que lo maldijo y una voz que le trajo amenaza de muerte. Donde esa bruja, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, le sentenció la vida. Y en él vino el temor y huyó y se fue al desierto y se escondió y buscó una sombra. Y mire dónde se sentó. Se sentó debajo de un árbol de enebro. Y el enebro sale en el desierto. Y el sabor del enebro, el significado de ese árbol es amargura. Si usted lo busca, le va a encontrar. Enebro, amargura. Sombra, pero de amargura. Cobertura, pero de amargura. Entonces, Elías se queda allí y se esconde para que no lo encontraran. Pero dice que, lo voy a buscar aquí, que lo dejé, que cuando él estaba allí escondido, lo único que deseó era morirse. Vino un estado de temor, un estado de amargura, un estado de depresión por la maldición que le entregó esa otra mujer. Cuando se lo declaró, en él vino el temor, lo paralizó, arrancó, se escondió, buscó la cobertura donde no debía, se sentó en un lugar que no debía, buscó el consejo donde no debía, y vino un estado de tal amargura que lo único que dijo: quiero morirme. No pensó, no analizó lo que el poder de Dios y de la voz de Dios podía hacer en él. Si tan solo nuestro Dios decía: en el nombre de Jesús te reprendo, calla, todo cesaba. Pero tuvo que vivirlo. Dice lo que dejé aquí como escrito. El profeta a esta hora estaba operando una oposición de temor. Ese temor que siempre guía a uno a alejarse de la voluntad de Dios. La fe siempre le guía hacia la voluntad de Dios, pero el temor ahora está en el control. Además, el temor siempre busca aislarse. Por lo tanto, él dejó a su criado en Berseba. Quiso continuar solo. No quiso seguir en compañía, y dice que nosotros debemos andar en compañía. Y dice: el mensaje de una voz de tinieblas no solo provocó temor en Elías, sino también provocó deseo de muerte. Enebro, en su mención más famosa, dice: cuando Elías huyó al desierto para salvar su vida de una reina, Jezabel, se sentó agotado bajo la sombra de un enebro, deseando morir por el desaliento. Mientras dormía, apareció un ángel para darle agua y alimento, demostrando allí la provisión y el cuidado de Dios. Aunque haya estado en el temor, aunque haya estado en la depresión, aunque haya estado en la angustia, aunque haya deseado morirse, quien envió al ángel, ¿quién fue? Le demostró su amor. No lo dejó solo, porque Elías no sabía que detrás de él venía un Eliseo, no sabía que detrás de él había un propósito mayor. Pero sin duda estas palabras de maldición le habían truncado lo que el Señor tenía proyectado. El desierto es algo de su propia posición espiritual. Elías, por fe, acababa de vencer a 450 profetas de Baal. Y ahora, mira, imagínense, le tuvo temor a una mujer.
Pero no fue a una mujer, fue a la voz del enemigo. No fue a ella, a las amenazas de Satanás que viene de todas partes. Y dice, muy a menudo creemos en mentiras en lugar de la palabra de Dios. Porque el enemigo busca de alguna manera, hermanas, de botarnos. Tú no puedes, tú no eres capaz. Jamás vas a poder orar en medio de un grupo porque te voy a paralizar. Esas cosas, hermanas, el enemigo viene con voces para quitarle a usted el ánimo, para quitarle a usted la fe. Pero en el nombre de Jesús, sus oídos serán destapados para solo oír la voz de Dios. Van a ser circuncidados para estar conectada a la voz del Padre, la cual a usted le va a hacer avanzar, caminar, creer de que el Señor está con usted. Usted no está sola, usted ha caminado estos años porque se ha fomentado en la palabra. Si el Señor con su palabra, cada una de nosotras nos dejó promesas, hermanas, tenemos que descubrirlas. El libro más hermoso que hay es la palabra del Señor. Allí usted va a encontrar textos donde le va a hablar con dulzura. Vaya a Cantares, vaya a los Proverbios, vaya a los Salmos. Vaya a la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vaya a los Evangelios. Conozca a Jesús, conozca lo que Él hizo, conozca cómo Él caminó, conozca cómo se sentó con el necesitado, conozca cuando oró, conozca cómo hizo milagros, conozca su humildad, conozca su ternura. Eso lo va a descubrir en la palabra. Por eso usted necesita llenar su paladar de miel. ¿Cómo va a cambiar mi lenguaje? Llenándose de la palabra, comiendo de esta miel que destila, porque aquí hay para usted dulzura. Hay consejo para todos. Hay consejo para los niños, hay consejo para el matrimonio, hay consejo para la viuda, hay consejo para el necesitado, hay consejo para los jóvenes. Por eso la palabra en nosotros nos determina la vida, nos determina el caminar, nos confronta, nos hace libre. Pero es dulzura, hermanas. Yo me imagino a esa mujer desesperada cuando empezó a gritar por las plazas y no encontraba a su amado. Cómo buscó por las plazas y preguntó a los soldados: ¿habéis visto al que ama mi alma? Encontrarse con esa persona que debemos amar al extremo de que si no le oigo me desespero por buscarle. De que si lo busco yo pueda oír su voz. De que si lo llamo Él esté. Clama a mí, dice el Señor. Aunque estemos en la angustia, aunque haya desesperación, aunque hayan querido cerrar su boca, aunque hayan querido bloquear sus sueños, el Señor le dice: clama a mí. No hay otra salida que ir a Él. El único camino y verdad y vida para nosotros es Cristo. Él es nuestra esperanza de vida. Él es nuestra esperanza de gloria. Salmo 19, verso 3. Dice: cuán dulces son a mi paladar tu palabra. Él jamás va a querer el mal para ustedes. Proverbios lo dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para usted. Yo tengo para usted pensamientos de bien y no de calamidad. El Señor no quiere que estemos mal. Si Él lo que quiere es el bienestar para cada una de nosotras. Entonces dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca.
Mira, hermana, la miel es deliciosa, pero su palabra es más deliciosa que la miel y tiene más beneficios que la miel. Proverbios 16, 24 dice: panal de miel son las palabras amables. Qué lindo cuando el Señor te habla con dulzura. Y cuando no es con dulzura, hermanas, como lo que a mí me pasó. Perdón si ocupé mi persona, pero yo no le voy a contar el testimonio de otros si no lo viví. Es lo que yo viví. Y quizás muchas de ustedes les pasó lo mismo que yo, que tampoco tuvieron un padre o quizás no tuvieron una madre. Y quizás otro tuvo que ser esa paternidad o maternidad en usted. Y quizás está viviendo en su interior lo mismo que yo viví. Pero solo el Señor con su dulzura, con su ternura, puede guiarnos a encontrar la solución perfecta. No con heridas, sino con bálsamo. 16:24 lo leí. Panal de miel son las palabras amables. Y mire qué lindo. Dice: endulzan la vida. Las palabras del Señor endulzan la vida y da salud al cuerpo. Búsquelo en otras versiones. Yo no recuerdo en cuál fue que la busqué. A ver si la voy a buscar. ¿Quiere que la busque? ¿Me dan unos minutitos? Mire lo que dice. Agua mineral. Dice, uy, qué lindo. Miren esta versión. Hermanas, no es que no queramos leer la Reina Valera. La Reina Valera es una de las ediciones, pero hay más. No se sientan dañadas si estamos buscando otras versiones, porque es la misma palabra, solo que a lo largo de los años se han ido buscando más versiones de la palabra. Nada más que eso. Seguimos trabajando con la Reina Valera, seguimos trabajando con el diccionario del hebreo y el griego, todo igual. Pero mire cómo son las versiones. Este verso de Proverbios 16:24, ahí lo tienen en la NBI. Aquí en la otra versión, BNS dice: panal de miel son sus suaves sentencias y dulzura de alma y medicina a los huesos. En otra versión dice: las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y tonifica el cuerpo. ¿Qué vamos a ir a hacernos un baño de barro, hermana? Tome barro y tonifique la piel, los bracitos. No, hermana, mire que dice que la palabra tonifica el cuerpo. Ahora, si nos bendicen con eso, maravilloso. Voy a buscarle otra. ¿Qué dice? Fuerte, fuerte, fuerte. Qué linda. Pero mire qué dice esta, y esto me va a dejar estudiando. Eso nos ayuda a que sigamos estudiando. Mire lo que dice esta versión. Pero es la versión Biblia Las Américas 2005. Dice: las conversaciones benévolas
Hay conversaciones de veneno. Miren lo que hizo Jezabel. Contaminó a Elías con su palabra de veneno. Dice, las conversaciones benévolas son como un panal de miel. Mire, pastora, que quieren endulzar como la miel, pero son falsas, son mentiras. Y dice, agradables al paladar, buenas para la salud. Eso me va a dejar estudiando. Grave problema. Y otra, a ver otra, para no dejarlas ahí. Hay una versión que me gusta mucho, pero no la encuentro, que es la Septuaginta, o la Hahnemann. No, Hahnemann no es. Ay, pero es que son muchas, amadas hermanas. Pero si ustedes la buscan, diferentes versiones la empiezan a googlear, les van a aparecer. En otra versión dice, los dichos agradables son un panal de miel, dulces al alma y curación a los huesos. Hermana, ¿le duelen los huesos? Si duelen, ¿verdad? Entonces nos tenemos que endulzarnos con la palabra del Señor, porque allí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Las palabras agradables son un panal de miel, dulces para el alma, curativa a los huesos. No, hermanas, ¿les gusta estudiar o no? Un poquito. Lean la palabra. Allí van a encontrar todo. Van a encontrar a su corazón, a su alma, a su espíritu. Dice que la palabra del Señor da nuevas fuerzas. Conforta. Muchas veces nos conforta no, son muchísimas. Pero ¿qué me queda decirle? Que si usted necesita en esta tarde que su alma y que su vida y su caminar sea firmado por la palabra del Señor, solo lo va a encontrar aquí. Afuera el mundo, nada nuevo nos va a entregar. Nada bueno nos va a dar. Al contrario, lo hablaba este lunes, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, tiene solo 3 funciones: matar, robar y destruir. 3. Es decir, no vale nada. Pero nuestro Dios, en su palabra, nos dice que Él vino a sanar, a rescatar, a libertar, a perdonar, a hacer vida nueva. Él vino para darte vida nueva, para sanarte, para restaurarte, para libertarte, para levantarte. Por eso, hermana, es tiempo que no te quedes donde has estado en este tiempo. Toma la palabra, cómela, el rollo está ahí, está cercano. No lo guardes, no lo dejes al lado de la cama como es algo más. No, es la palabra la que te alimenta, la que te guía, la que te da fuerza, la que te instruye, la que redarguye. No son nuestros testimonios, no son nuestras experiencias. Es la palabra la que nos redarguye, la que nos dice: estás mal, necesitas alinearte. Solo es su palabra. Yo no sé si hay alguien que necesite que oremos. Quizás ha sido un tiempo difícil. Llevamos recién 5 meses de este año. Y quizás han sido meses difíciles. Quizás le ha costado a usted en el caminar.
Quizás le ha costado comprender la palabra y necesita que el Señor traiga entendimiento, conocimiento, sabiduría para poder comprenderla. Si usted necesita que oremos, por favor, le invito a que pueda pasar. Si usted necesita una oración, dice que la oración de fe sanará al enfermo, curará las llagas, sanará las heridas. La oración rompe cadenas, la oración liberta, la oración transforma, la oración cambia un destino. La oración puede hacer que tú y toda tu casa sirvan al Señor. No hay oración que no quede ahí sin que haya una respuesta. Solo dice, lo vuelvo a decir, clama a mí que yo te responderé.